obviamente darle un muy buenos días en este lunes 8 de noviembre. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Días, don Jaime, un placer estar con ustedes y con todos los amigos de I99. Le voy a quitar unos minutos a mi querido Alberto y a todos los demás porque me tengo que retirar a las 9, así que voy a empezar la entrevista, por favor. Gracias, es muy Bueno, amable. señor director. Rafael, ¿cómo le va? Oiga, una preguntita, porque la verdad es que todos los ecuatorianos estamos en shock después de ver un informe de la Comisión, creo que es Derecho Humano, Constitucional de la Asamblea Nacional, con respecto justamente a eh, una violación por parte del presidente de la República en cuanto al artículo de no tener, pues obviamente, en paraísos fiscales cierto tipo de bienes o servicios. Y el tema está en que para muchos es una sorpresa, para otros no, porque hay detrás mano negra y hay un complot. Y lo escuchaba hoy día ¿cómo se llama? A unos asambleístas de UNE, es decir, que están en su total derecho de decir que debe irse a juicio o no el presidente. O sea, está en todo su derecho. Sí, efectivamente está en su derecho, pero siempre cuando estén con las causales. Si no hay causales, ¿cómo así se lo manda a un juicio? O sea, hay un sinnúmero de situaciones en cuanto a expresar uno su opinión con respecto a algo, peor si es asambleísta, pero que no tiene ni pies ni cabeza. Quisiera que usted, por favor, nos diga más o menos qué es lo que sucedió con este informe, porque la verdad es que hay muchas opiniones y yo no soy el perito en la materia, usted sí. Así que denos su criterio, mi querido Rafael. Buenos días. Don Jaime, a ver, ¿qué es lo que ha pasado y por qué ha ocurrido este exabrupto por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales? Bueno, primero porque en el Ecuador, a los que les gusta cortarse las venas cuando son los otros los que hacen lo mismo que haces vos, estas son las consecuencias de que durante muchos años hemos entendido que cualquier comisión puede hacer cualquier cosa, es decir, las comisiones especializadas permanentes de especializadas tienen nada. Ahí vamos viendo a dónde le tiramos las cosas nomás, a gusto y color del Consejo de Administración Legislativa en algunos casos o del presidente de la Asamblea en otros casos. Esto ha sido también un gran problema en la tramitación de las leyes, etc. Recién hoy día nos hemos dado cuenta que hacemos esta clase de cosas. Claro, porque este proceso es un procedimiento harto, yo le diría heterodoxo, ya lo vamos a llamar así, heterodoxo. Porque cuando se aprueba la famosa consulta popular en el año 2017, indicando que quienes posean dineros o bienes en paraísos fiscales no pueden ser candidatos y tampoco pueden ejercer la función pública en el caso de haber accedido a aquella, uno decía, bueno, pero tengo un problema. ¿Cuál es el primer problema? La inhabilitación no está en el artículo 113 de la Constitución, es decir, cuando usted tiene las inhabilitaciones para ser dignatario de elección popular, usted se fija en el artículo 113. Lo que hizo lisa y llanamente don Rafael Correa, que es el que convocó a esta consulta popular plebiscitaria, perdón, refrendataria, eh, es reformemos la ley del servicio público, reformemos la ley de elecciones, la ley orgánica electoral, y dictemos una ley esta que se llama ley de aplicación para la consulta popular. Pero no reformemos la constitución. Y esta cuestión no solo es un tema de detalle, sino que algunos advertíamos en ese tiempo de que esta causal, tener bienes o dineros en paraísos fiscales, era una causal imperfecta de inhabilitación. ¿Y por qué era imperfecta? No solamente por no estar introducida en el artículo 113 de la Constitución, sino porque cómo se verificaban las consecuencias. Claro, si usted es un funcionario público cualquiera, llega el contralor y el contralor dispone que te destituya, ya por tener bienes o dineros en paraísos fiscales. Pero uno se preguntaba, bueno, en el caso de los ministros, hay fórmulas, juicios políticos, etcétera. Pero si el tema es el presidente de la República, ya que sabíamos que esta era una consulta popular y una ley con dedicatoria, y el dedicado era Guillermo Lazo, y tampoco es la primera vez que ocurre, no es saludable decir que como siempre pasa, bueno, que siga nomás pasando, pero es la costumbre del lugar, dedicarle las normas jurídicas a X o Y fulano. Elecciones 2017, que no las gana por razones extrañas, llamémoslo así, extrañas.
Pero ahora, luego de 4 años, le revivo esta ley dedicada a Rafael Correa, porque yo no sé a quién más le han aplicado esta tal ley de los paraísos fiscales. Bueno, eso es ignorancia mía, por si acaso. Es decir, simplemente yo no me he enterado de que a alguien más le hayan querido aplicar o le hayan aplicado la famosa ley de los paraísos fiscales. Entonces, notoriamente esta es la dedicatoria. Le hubieses llamado ley Lazo, o ley banquero, o ley chulquero, o lo que sea, y me queda bastante claro para quién era dedicada esta ley. Bueno, pero este momento uno decía, a ver, aquí tengo unas dificultades, porque a partir del año 1983, usted puede actualmente sales, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, delitos contra la seguridad pública y del Estado, y delitos de tortura, lesa humanidad, secuestro y homicidio por razones políticas, genocidio, o sea, un angelito tienes que hacer para que te manden a un juicio político presidencial. Entonces, no ingresa pues esta cuestión dentro de las causales de juicio político. Al menos hubieses agregado un número 4, digo yo, en la Constitución. Pero a nuestro amigo Rafael Correa le quedaba bastante claro que había que hacer una ley mal hecha. Ojo, yo en esto se lo voy a decir sin ambajes. Rafael Correa hizo una ley mal hecha porque no quería que esa famosa ley se le devolviera el día de mañana. ¿Y por qué? Porque si es aquí el investigado, entre comillas, fuese Rafael Correa, no dude que alguien le va a decir, perdón, usted tiene bienes y dineros en Bélgica. Claro. Y según la Comisión Europea, Bélgica tiene prácticas de paraíso fiscal. Por eso es que usted le ve al Gerard Depardieu, que abandona la ciudadanía francesa y se hace belga para pagar menos impuestos. Entonces, claro, Bélgica tiene pues este comportamiento propio de un paraíso fiscal en el caso europeo. Y no vaya a ser que el día de mañana me vengan a mí con esta cosa, ¿ya? Y como es el SRI el que determina el listado de paraísos fiscales, viene un bien mandado director del SRI y me incluye a Bélgica dentro del listado de paraísos fiscales que elabora el Ecuador, y con esto me van a fregar. Entonces hagamos una cosa así nomás. Y la cosa así nomás es la que estamos viviendo ahora. Porque si los señores de UNES, que son los que hicieron la ley, porque ellos son los que hicieron la constitución del 2008, pues tampoco somos tontos nosotros, ¿ya? Y ellos son los que hicieron la consulta popular del 2017, y ellos son los que hicieron pues la ley del 2017, esta ley de paraísos fiscales. ¿Por qué es una ley que tiene tantos vacíos, ambigüedades y tonteritas? Porque claro, ni siquiera tienes bien el inicio del trámite para destituirle en este caso a un presidente de la República. Entonces, ¿qué hacemos? Nos buscamos una comisión que inicie esto que conocemos como procedimiento documental. Y ese procedimiento documental tiene por finalidad conocer las actividades del órgano o del funcionario. Entonces, usted le hace preguntas, usted le pide documentación, si no se la envían o no es satisfactoria, lo llama a comparecer para hacerle las preguntas, las famosas interpelaciones, y luego dicta unas conclusiones a estas cuestiones a las cuales, como es Guillermo Lasso, no fue. Yo creo que debía haber ido, porque la ley es esa. No cambiemos la ley. A mí me parece una ley torpe en muchas cuestiones. La ley de la función legislativa del 2009 es muy mala, y con la reforma del 2020 hubo cosas que incluso empeoraron. Pero bueno, esto no puede ser entonces un llamado a incumplir la ley. Entonces, no va. Alguien recordaba con acierto de que una de las causales de juicio político en general es no comparecer a esta clase de convocatorias. Sí, es cierto. Pero el problema con el presidente de la República es que usted tiene solo 3 causales para el juicio político. Entonces, por esa razón, como los miembros de la comisión al menos se han enterado de que el tener dineros o bienes en paraísos fiscales no podría configurar causa de enjuiciamiento político al presidente de la República, se empiezan a poner en su informe una serie de pelotudeces como, y perdone que lo diga también sin ningún ambaje, pero me va a perdonar, porque hay que ser bien imbécil para hacer un informe y decir, podría producirse, podría generar, en potencial, esto podría ser tal o cual tontería.
Eres un pobre ave, pues, Huguito. ¿Cómo puedes? O sea, por último, si te vas a inventar algo, invéntate bien, pues si el papel aguanta todo. Aparte de tus faltas de ortografía, el papel aguanta todo, absolutamente todo. Entonces, anda y di, por último, anda y di paladinamente que esto ha generado una grave crisis política que no existe y conmoción interna. Porque también le veo a otros amigos lacistas tratar de justificar con decisiones de la Corte Constitucional actual, decisiones harto malucas, por cierto, por favor, chicas, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Diciendo, es que la conmoción interna es esto otro, para efectos del estado de excepción, pues no ande confundiendo las cosas, una cosa es una conmoción interna para decretar un estado de excepción, o si no el día de mañana los presidentes no van a querer decretar estados de excepción por conmoción interna porque es causal de muerte cruzada. No, no es, pues. Es grave crisis política y conmoción interna. No es que es lo uno o lo otro. Pero que tú me redactes un informe mal hecho, torpemente redactado, diciendo, habría, y esto ocasionaría una vergüenza. ¿Qué más vergüenza que tener presidente condenado prófugo, hijito? No sé qué más nos puede avergonzar tener un vicepresidente cumpliendo pena. ¿Qué más quieres avergonzarme? ¿Eres correísta? Hijito, avergüénzate vos solito, pues para comenzar, ¿no? Claro que nos ha causado vergüenza el resto, ¿no? Correcto, Rafael. Y la verdad es que eso es lo que uno ve como ecuatoriano, ¿no? La vergüenza de tener asambleístas ignorantes en el tema, pues obviamente hace que tenga estos shows. Ahora, le voy a hacer esta pregunta con debido respeto. ¿Usted cree que hay complot o no hay complot contra Guillermo Lazo? Pero ese es el pan del día en el Ecuador, el complot. ¿Ya? Entonces, todos los que están en el poder son unos tipos que son víctimas de los complots. Y hace rato estamos hablando de esto. Cada vez que hay una cosa más o menos seria, esta no es ni más seria ni menos seria el tema de los... Es una payasada los Pandora Papers, es un chiste, una broma. Pero bueno, no es que yo le entiendo a Lazo y compañía. Tú sabes cómo comienzan las cosas en Ecuador, pero no sabes cómo terminan. Entonces, cierto es que por ahí alguien pudo decir, como el papel aguanta todo y estos gatos me están dando un informe diciendo que haga nomás el tema de la muerte cruzada, en una de esas sumas, restas votos y te resulta. Bueno, pero eso no, eso puede pasar con los Pandora Papers, esto puede pasar con algunas protestas dentro de un par de meses. ¿Qué le han de hacer? Porque eso le han de hacer, ¿ya? Salvo que Guillermo Lazo tenga un comportamiento piñerístico, no debería pasar nada, pero si te fuerzas un piñerín, bueno, te van a pisar, ¿no? Te van a sacar la cresta, ¿sí? Eso es lo que te van a hacer. Entonces, este tema de que los presidentes ecuatorianos peligran, eso lo sabemos todos. A ver, perdón, un presidente de la República que accede al poder sin saber que la política ecuatoriana es ponerle trampas al jefe del Estado para ver cómo se cae y si se cae bonito y de cara mejor, bueno, ya vendrá, ¿no? Ya pasará. Entonces yo este tema de las intrigas, del poder, eso es algo de todos los días. Hoy día será esto, la próxima semana será otra cosa, y cualquier cosa que haga el jefe del Estado que la haga mal, que esperemos que no suceda, será motivo pues para estar diciéndole fuera. Si total, tienes 12 legisladores, ¿qué esperas tú de la Asamblea? Confiando en Pachacutic también el otro. Bueno. Correcto, Rafael. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro. Rafael, ¿cómo le va? Buenos días. Don Ramiro, ¿cómo está? Qué placer. Bien, gracias. Oiga, Rafael, sígame en la idea que le voy a poner para ver si hacemos un ejercicio jurídico más que político. La incapacidad que tenía la persona que tenga dinero en paraísos fiscales era a un candidato. Esta infracción, supuesta infracción, tenía que ser calificada por un organismo que era el Consejo Nacional Electoral. El organismo que tenía que calificarla dio paso al candidato. El candidato se postuló y fue elegido presidente. La responsabilidad, en mi punto de vista, y pues le estoy preguntando el suyo, no es de quien gana la elección, porque él ya cumplió el requisito previo que le ponía la Constitución y las leyes. La infracción en el evento de haberla es del Consejo Nacional Electoral, que lo calificó de manera impropia, y eso es lo que debería demostrarse.
yo ni siquiera creo que hay sustento legal dentro de la Asamblea para poder determinar una infracción a un presidente en ejercicio legítimamente escogido, legítimamente calificado, lo que quiere decir que tiene legitimidad de origen. Su opinión, Rafael. A ver, sí, pero en blanco y negro siempre hay que distinguir las causales que te inhabilitan para ser candidato de las que te inhabilitan para ejercer el cargo, las cuales primero pueden ser supervinientes. Podría producirse una causal superviniente. ¿Sí? Puedes haber sido candidato, ser electo y luego presentarse la causal. Y lo segundo, esta ley de paraísos fiscales sí distingue el tema del candidato del dignatario de elección popular que está en ejercicio del cargo. Y en un caso, el tema debe quedar en manos, como ocurrió, del Consejo Electoral y eventualmente del Tribunal Electoral. Y en el segundo caso debe ser el Contralor el que elabore el informe. ¿Ya? Pero ya estamos... Cuidado, que estamos todavía... A ver, el tema de los Pandora Papers no se ha acabado, por si acaso. No, pero yo quiero conversar con usted y que me diga, en el evento de que ya en el segundo escenario está en manos de un contralor, eso tampoco, ese informe es causal de destitución para un presidente cuyo halo de protección está dado por una caja fuerte de la Constitución en donde son los requisitos que están y ni uno más ni uno menos. Y ese no está. Sí, efectivamente, yo le voy a insistir. A ver, el Contralor está realizando 2 exámenes especiales, 2, a falta de 1, 2, al tema de paraísos fiscales respecto de Guillermo Lasso. ¿Ya? Si el día de mañana el Contralor llegase a determinar de que existe efectivamente que Guillermo Lasso tiene, directa o indirectamente, porque además la norma es tan mal hecha que es súper amplia. O sea, no solamente le afecta al propietario, sino al usufructuario e incluso al tenedor. Es una cosa brutal, es brutal, una ley tan mal hecha que hasta el tenedor de la cosa. Y el Contralor dice, efectivamente en su informe, de su examen especial, dice, Guillermo Lasso tiene directo o indirectamente bienes o dineros en paraísos fiscales. ¿Qué haces con ese informe? Si no es causal de juicio político y no es causal de la llamada muerte cruzada. Ya, y la otra pregunta que me sale ahí en el camino, Rafael Ollarte, pero la capacidad del Contralor con respecto al presidente Guillermo Lasso nace el 24 de mayo del 2021. No nace antes, porque antes no fue funcionario público. Y el Contralor solo puede auditar, si yo no estoy mal en mis conocimientos, a quienes tienen o dineros públicos o funciones públicas. Sí, claro, pero lo que pasa es que si tú tienes dineros o bienes en pared, no hablemos del presidente de la República, por si acaso, hablemos de cualquier funcionario, porque aquí soy el presidente de la República, siempre voy a llegar al mismo sitio. Usted podría tener dineros y bienes en paraísos fiscales, pero no puedo procesarlo, porque no es causal de juicio político y no es causal de muerte cruzada. Entonces, ¿por dónde me lo saco? A ver, yo me estoy poniendo en el caso grave de que esto fuera cierto, ¿ya? Digamos que usted tuviese un presidente que efectivamente tiene dineros en paraísos fiscales. Esto es algo que está prohibido por la ley, no debería ocurrir, no debería ocurrir. Entonces, tú dices, a ver, ¿y cómo haces para sacarlo del poder? Ya le dije, esta ley es una ley hecha por Correa con Piola. Por eso ni ellos mismos te pueden decir cuál es el camino por el cual pueden optar. Por eso te empiezan a crear la causal de muerte cruzada de grave crisis política y conmoción interna. Que el hecho de que tenga implica grave crisis. No implica ni lo uno ni lo otro. Implica una violación a la ley que no tiene consecuencia jurídica. Tú hiciste la ley mal hecha. Pero, a ver, pongámonos en el caso de que fuera un prefecto, ¿ya? O un alcalde, un ministro, un funcionario importante de cualquiera de estos correístas reciclados que nos sobran en todas partes. No vamos a decirle al Contralor que no puede. Claro, el Contralor va a decir, sí, usted es funcionario desde tal fecha, pero para ejercer la función pública no puede tener bienes o dineros en paraísos fiscales y los está teniendo.
Y eso es causal de destitución, así es que se le tiene que destituir, eso va a decir el Contralor. Pero es una causal, yo me refiero para efectos del derecho, no para efectos de Lazo o Correa y su pelea. Es una ley mal hecha y para casos del presidente de la República de imposible aplicación. Así no. Sí, antes de darle paso a Alberto, mi última reflexión va con el inicio de una respuesta que le dio a Jaime Velázquez. Antecedentes de desestabilización venidos de la Asamblea hay. Y vamos al año 1997, cuando usted se acuerda que solo podía ser convocado un Congreso extraordinario por 3 personas, por el presidente de la República, que en ese caso era Abdalá Bucaram, por las 2/3 partes de la Asamblea que no la tenían, y por el presidente del Congreso Nacional que sí lo tenían, que era el dueño de la pelota, Fabián Alarcón. Y convocó a un Congreso extraordinario para analizar la situación del país. Sí, sí. O sea, esto, yo creo que razones de preocupación sobran por parte del Ejecutivo y todos sabemos quiénes estuvieron en esa camioneta, que por casualidad son algunos de los que están ahora. Pero bueno, pero es que eso le digo, no solo es el pan del día. Usted se ha acordado de un caso además que siempre conviene refrescar. Primero, en ese tiempo, el reglamento de la función legislativa ordenaba que la convocatoria a las sesiones extraordinarias se hicieran con 24 horas de anticipación y la sesión se hizo para el mismo día. Es decir, se convocó en la mañana para la tarde, salían los diarios la convocatoria y también, como usted recuerda y recuerda muy bien, con esa convocatoria que uno decía que también querrá decir, para analizar la grave crisis del país. Eso no es nada. Y de repente terminaste la sesión cesándole a un presidente de la República. Ahora, también ocurrió cuando fue el Taurazo. Un congreso quería reunir para decir, usted ya no es presidente de la República, venga el vicepresidente Blasco Peña Herrera, que se negó. Y que se negó indicando es que, claro, o sea, si Febres Cordero dejaba de ser presidente, le metían un balazo. Correcto. Ahí estaba en juego la vida del jefe del Estado. Y estas cosas han ocurrido. Yo recuerdo a nuestro muy democrático Rodrigo Borja, que no dejó pasar un par de meses para decir que la presidencia de la República de Sixto Durán Ballén estaba vacante. Porque los señores de la izquierda democrática, que se creen vírgenes de la política, o sea, ellos nunca hacen nada malo. Claro, no te acuerdas a conveniencia, pero el que estaba promoviendo la salida de Sixto Durán Ballén en 15 minutos fue Rodrigo Borja. Lo que pasa es que no tenían los votos. Entonces, en el Ecuador, la causal es lo de menos, el procedimiento es lo de menos, porque cuando los tienes votos, haces la que se te canta, haces la que se te ocurre. ¿Ya? Ese es un gran problema. El que tiene los votos tiene la razón. Pero por supuesto, a ver, pero también hay que decir lo otro. Guillermo Lasso también ha dicho que tiene redactado el decreto de muerte cruzada. ¿Para qué me dices eso? Si no es cosa de que me diga. Entonces, claro, la muerte cruzada en Ecuador es una amenaza, más que otra cosa. De hecho, Correa utilizó varias veces la amenaza de la muerte cruzada contra sus propios legisladores. El 30S. Estaba clarísimo. Correa cierra la asamblea, hay elecciones y los díscolos de Alianza País no van a estar en las listas parlamentarias y no van a ser electos. Punto. Esa era tu forma de tener, como es, cerrado el corral pues, de borregos ahí, ¿no? Esa era la forma que tenía Correa. Pero entonces, de una u otra forma, en el Ecuador la función pública es picar huevos. Yo recuerdo que en algún momento, que fue tan terrible, todo funcionario público que ingresaba, uno no le felicitaba. Uno le daba el pésame porque sabía que el señor iba a terminar con juicio penal. Hubo un momento en que era así. Te ponía una pata en la función pública y sabía que iba a salir con un proceso penal, de angas o de mangas, de angas o de mangas. Pues ya nadie, por eso es que el día de hoy la gente no quiere acceder a la función pública, no quieren ser candidatos, porque dicen, no, pues voy a salir mal parado. Ahora usted ve a otra gente que sorprendentemente cae parada, no son unos gatos espectaculares, ¿no? Oiga, pero sí, están con todo en este momento, tienen una habilidad brutal, eso no les pasa nunca a nadie. Esto generalmente, además, uno dice, ¿cómo hay tipos en el Ecuador que han hecho fortunas y no les pasa nada? Bueno, preguntas hay, ¿no? Suficientes. Le paso a Alberto Quintana, que está en
en la cabina de diálogo. Alberto, por favor. Lo tiene solo a don Alberto ahí. Hola, Un café. doctor, ¿cómo Alberto, está? ¿cómo le va? Qué gusto enorme. Oiga, algo muy puntual por factor tiempo. A ver, es que revisando este documento que elaboraron, pues, estas lumbreritas de nuestro Parlamento, quienes integran la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de Interculturalidad, así se llama, ¿no? Qué rimbombante. Leyendo todo esto, ¿no? A más de la vergüenza que uno siente hasta por ver tantas fallas, le pregunto, doctor Ollarte, ¿pueden haber caído los integrantes de esta comisión en temas de infamia? Y digo esto porque habría la posibilidad de que el primer mandatario les inicie acciones a los integrantes de esta comisión, e incluso hay una firma auditora, que es una transnacional, que ha sido, pues, de alguna manera citada como que precisamente se ha creado esta firma auditora, que es auditora del Banco de Guayaquil, ¿no? Que ha creado una estructura para soslayar responsabilidades tributarias. De esa manera, lo dicen ellos muy orondamente. Ellos tendrían la capacidad, el espacio para iniciarles acciones a estos asambleístas. Bueno, los asambleístas siempre actúan imbuidos en su famosa inmunidad parlamentaria. Los asambleístas no son ni civil ni penalmente responsables por votos u opiniones emitidos en el ejercicio del cargo. Entonces, claro, como no eres civilmente responsable por las opiniones que emitan, una acción civil por daños y perjuicios en contra de un asambleísta por estas razones no procede y pues inmune. Tampoco la penal. Entonces, ellos hacen muchas cosas con su tal inmunidad parlamentaria. Yo soy, y debo decirlo, y lo he indicado muchos años, absolutamente contrario a la existencia estatal inmunidad parlamentaria que permite esto. Pero claro, yo entiendo que esta, ¿cómo se llama? No voy a dar el nombre, pero no me acuerdo cómo se llaman estas empresas que te hacen tus auditorías, estas auditoras externas. Exactamente. Que diga, me está dañando pues mi prestigio pues, de la persona jurídica, que es algo fundamental, especialmente nombre en esa clase de labores, porque si usted está diciendo, la auditora fulana de tal hace arreglos respecto de las auditorías, resulta que tú pierdes absoluta confianza respecto de ese auditor. Entonces, yo entiendo que tendrá la tentación de iniciar acción penal contra Cabascango y compañía, ¿ya? Además, usted, ojo, nos estamos mucho refiriendo a la falta de ortografía. El informe es muy malo, ¿no? El informe es muy malo, pero cuando le respondes, tampoco le respondas con faltas de ortografía. A ver, porque claro, cuando uno escribe enojado, a mí me pasa, usted empieza a escribir súper rápido, se te van. Yo que suelo tener problemas con los libros, porque claro, a veces tú piensas mucho más rápido de lo que escribes, entonces se te van muchas cosas, y los autocorrectores son brutales en el Word, son brutales totales autocorrectores, porque claro, te cambian las palabras. En vez de respecto te dicen respeto, entonces claro, ni siquiera las puedes, si no lees con cuidado se te va pues en el cansancio. Pero al presidente se le ha ido también su faltita de ortografía, por si acaso, cuando le responde a la comisión. No nos fijemos tanto en eso, yo digo que está bien. El informe es muy, muy malo, pero claro, usted puede hacer esto porque sabe que puede hacerlo, así de simple. Entonces ya le han mandado a hacer un informe, para eso se fue la Comisión de Garantías Constitucionales, pues no fue para que hagan un informe realmente, sino para que escriban un libelo en el cual se diga que Lazo tiene bienes en paraísos fiscales. Ni siquiera lo determinan, pero dicen, y haga esto, esto y esto. Para eso era esa comisión. Por eso ni siquiera se hizo debate. O sea, qué bien. Correcto. Aquí está el informe y tomemos votación. Es una vergüenza. Exacto. Pero tampoco nos olvidemos de otras cosas. ¿Qué ocurrió en la comisión cuando la señora Cabezas y el señor Cabascango recibían a alguien que no era de su agrado? Se iban. Aquí lo mencionábamos como una falta de respeto porque los habían invitado a estos personajes. Aparte de la maleducación y que demuestra tu cuna, o sea, demuestra cómo te han criado, y te lo voy a decir así, demuestra cuál es tu familia y quién eres vos. Tonto maleducado, porque si te están invitando
¿ya? La gente que ha sido invitada no está yendo porque le gusta, pues. Está yendo por cumplir con una obligación. Entonces, claro, tú dices, este gallo me va a decir cosas que le convienen al Lazo, me paro, me voy y dejo sin quórum. Y es más, recibo a alguien que no está invitado, listo. Entonces, mijito, tampoco es que nos podemos declarar sorprendidos. Y si Guillermo Lazo se declara sorprendido o Alexandra Vela se declaran sorprendidos por el informe, o me están tonteando o yo soy un imbécil. Una de dos. Pero yo no me puedo declarar sorprendido cuando usted sabe lo que se estaba haciendo. Claro. Solo recibían a la gente que venía a denostarle a Guillermo Lazo. Y los que podían decir algo que a ellos les dolía, porque ni siquiera lo escuchaban. Este gallo va a venir a decirme algo que le conviene. No te recibo. Entonces, a ver, terrible. ¿de qué forma crees vos que iba a salir el informe? ¿Te estabas imaginando algo distinto? Ya. Definitivamente no. Doctor, agradecerle un fuerte abrazo, que tenga una semana muy fructífera. El doctor Rafael Ollarte desde Quito atendiendo.